Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces, me llamo Elena. Las mañanas son mi momento favorito. Es ese instante en el que la casa aún está en silencio y todo parece posible. Me gusta empezar despacio, respirar, estirarme, abrir las ventanas y dejar que entre la luz y el aire fresco. Hoy quiero compartir mi rutina matutina, una forma sencilla de cuidar el cuerpo, la mente y el alma, sin prisa, sin perfección, solo con intención. Hoy, un día tranquilo, con pequeños gestos que me hacen sentir bien. Espero que te inspire a crear el tuyo, a tu manera, en tu ritmo, con lo que tienes y donde estás. Hoy empiezo el día haciendo un poco de yoga. Estos ejercicios son nuevos y los estoy probando para estirar bien la espalda, que a veces se me carga un poco. Estos ejercicios empiezan con la respiración para ir conectando con el cuerpo e ir soltando las tensiones y relajando poco a poco cada parte. Y la verdad, me ha ido súper bien, me ha encantado. Antes de empezar a hacer yoga, ya había dejado ventilando las habitaciones y puse las sábanas en la lavadora. Hoy es domingo y toca cambio de sábanas. Una de esas pequeñas rutinas que me hace sentir el hogar limpio y en orden. Cuando termino el yoga, subo a hacer las camas. Me gusta dejarlo todo recogido y con olor a limpio. Las fundas recién lavadas, las almohadas mullidas y la sensación de frescor que deja todo ventilado. Despertarse temprano te regala un espacio sagrado de silencio antes de que el mundo empiece a moverse. Un momento solo para ti, para respirar, pensar, para simplemente existir. Si no eres madrugadora, empieza despertando 15 minutos antes de lo habitual. Luego ve aumentando el tiempo poco a poco. Notarás la mejora. Hacer la cama inmediatamente después de levantarte puede parecer algo pequeño, pero marca la pauta del día. Le dice a tu cerebro, estamos despiertos, estamos organizados, lo tenemos todo bajo control. O al menos lo es para mí.
Y cuando llegues a casa después de un largo día, encontrar la cama hecha será una pequeña delicia. Después de darme una ducha y mientras se me seca el pelo, voy a preparar una tarta de manzana francesa. Tenía unas manzanas un poco maduras y siempre que pasa eso, hago esta tarta. Os dejaré la receta en la descripción y lo he hecho un poquito más largo para que veáis el paso a paso por si os animáis a hacerla. Y os digo, lleva licor y bastante, por si tenéis niños que lo tengáis en cuenta. Podéis sustituir el licor por zumo de naranja, por ejemplo, o de limón, lo que queráis. Y mientras voy preparando la tarta, os sigo hablando de los hábitos que hago por la mañana. Una cosa que es muy importante es hidratarte. Al comenzar el día es otro gesto sencillo pero poderoso. Tu cuerpo pierde agua durante la noche y beber un vaso de agua al despertar activa tu digestión, mejora tu energía y hace que tu piel luzca radiante. Otra cosa que suelo hacer es escribir en mi cuaderno. De este ya os he hablado alguna que otra vez en algún vídeo. Solo dejo fluir mis pensamientos. Escribo pues lo que agradezco. Defino mis intenciones del día. Son 5 minutos, más que suficientes para sentirme centrada y clara. Agradece, define tu intención, desahógate, manifiesta si quieres. Es tu momento de claridad antes de empezar el día de verdad. Y no me he podido resistir a probar la manzana con la canela. Me encanta. Otro hábito podría ser yoga. Podrías coger algún canal de YouTube de principiantes y empezar por ahí. O si anhelas la quietud, puedes cerrar los ojos, concentrarte en tu respiración, inhala durante 4 segundos, mantén la respiración 4 segundos y exhala durante 6 segundos. Repite 3 veces, te sentirás como nueva. Y ahora podréis ver la cantidad de licor. Lleva bastante. Es ron añejo, pero está muy rica. Y si la dejas reposar 24 horas, que se asienten todos los sabores, es una auténtica maravilla. En las comidas me aseguro de que cada comida aporte energía, sabor y un pequeño placer visual, y evito completamente todo lo que sea procesado. Durante el día elijo también nutrir mi mente. Escucho un podcast, un audiolibro o música que me inspire, algo que me haga sentir bien y centrada antes de empezar el día con las tareas.
Antes de ponerme con cualquier proyecto, planifico el día. Anoto mis 3 prioridades principales. Bloqueo mis horas de concentración, o sea que nada de redes sociales. Incluyo pequeños descansos y momentos que disfruto. Mientras la tarta está en el horno, me maquillo y me peino. Ayer me teñí la raíz del cabello y me corté un buen trozo, ¿eh? Estaba ya cansada de tener el pelo tan largo. Siempre me tiño y me corto el pelo yo sola. A ver, antes iba a la peluquería, pero cuando vas a la peluquería te tiras todo el día y no me gusta y prefiero hacérmelo yo. Y como fui peluquera, de joven, claro, pues me lo voy haciendo yo. Lo tenía demasiado largo y cada vez que me pasaba la plancha, el peinado es que me duraba poquísimo y enseguida parecía como si me hubiese relamido una vaca, pues tenía esa sensación. Y esta rutina para mí es la más importante, el maquillarme y el peinar. Aunque estés en casa, de verdad, tienes otra actitud ante todo, o al menos para mí, me siento bien conmigo misma.
Y cuando ya estoy lista, saco la tarta del horno. He llegado justo a tiempo, ¿eh? Uno de mis hijos me acompaña porque quiere un trozo de tarta. No se podía resistir. Ese trozo que me veis cortar no es para mí, era para él, ¿eh? Ni la he probado, ¿eh? He aguantado como una campeona. Después empezamos con la comida. Hoy haremos carne a la brasa. De eso se encarga mi marido. Yo voy a preparar unas patatas hervidas y una salsa remolade. No sé si os acordáis de la película Tomates verdes fritos. Pues es la salsa que acompaña a los tomates. Nosotros la descubrimos por eso, porque al final de septiembre pues te quedaban tomates que no iban a madurar y una manera de aprovecharlos pues era hacer esta receta. Y un día la probemos con las patatas hervidas y que, bueno, exquisito. Y mi marido me ha dicho que haga el doble. Y yo, no me digáis por qué, me he puesto a hacerlo y claro, haces el doble. El mismo recipiente no te puede servir. Pues yo venga a echar y venga a echar. Bueno, ahora lo vais a ver, que no tenía un mañana yo. Es súper sencilla de hacer, de verdad. Solo son los ingredientes y triturar y ya está, se sirve fría. Y las patatas calientes. Las patatas siempre las hago con la piel y luego cuando se han enfriado un poquito se la quito. Y de verdad, os la recomiendo 100%. Y si la queréis probar con ternera a la plancha, la salsa, increíble.
La receta no es mía y no la pondré en la descripción, pero si alguna la quiere es del canal Cocina y el chef es Matthew Scott. Y aquí me veis con el turmi haciéndolo poco a poco, que se me va a desbordar todo y no reacciono todavía, o sea, sigo empecinada en que lo voy a hacer ahí. Al final me he dado cuenta, estaba más pendiente de lo que iba a grabar, de lo que tenía que hacer luego, que de lo que estaba haciendo. Y si me descuido tampoco grabo la barbacoa, que ha sido mi marido que me ha dicho, pero ¿no vas a grabar esto? Y yo digo, ay, es verdad. Y ya habíamos sacado casi toda la carne. La verdad que estábamos deseando ya empezar a hacer las barbacoas. Como vivimos en la montaña, no podemos encender fuegos durante un periodo grande del año. Y ahora sí que podemos ya. Y lo estamos disfrutando al máximo. Ahora casi cada semana será esto. Y ahora solo me queda recoger. Han venido unos amigos a tomar un café, había tarta, he quedado como una reina, ha sido un éxito y ya nada, preparándome para mañana, para el día siguiente. Que tiene pinta de que va a llover, porque por la mañana hacía solecito, pero luego a lo largo del día se ha estado como nublando y yo creo que esta noche llueve y bastante. Gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.